porque es lo mismo que si le dijéramos a las personas, ustedes disponen de medio día, cada uno, ¿de acuerdo? Cada persona va a valorar su tiempo de diferente manera. Algunos no le van a dar ningún valor, se van a dedicar a descansar o a hacer distracciones. Otros le van a dar más importancia a su mediodía y van a organizarse y van a dividir eficientemente su tiempo. Por lo tanto, las personas, los socios son personas, cuando depositan su dinero, cada uno trae un valor para su dinero que deposita como aportante. Por esa razón surge el costo de oportunidad de los socios, es el valor que le da a su dinero cada socio al depositar como aporte de capital. Y en este caso se va a simplificar suponiendo que todos coinciden en un 30%. Muy bien, la tasa de impuesto a la renta es algo que tienen que definir muy bien ustedes. Algunos que, ¿por qué razón? Porque la tasa de impuesto a la renta, ustedes tienen que, ya lo conocen, son estudiantes de contabilidad y ya lo trataron en el aspecto legal. En el aspecto legal han definido un tipo de sociedad, han definido un régimen tributario. En ese régimen tributario, para el tipo de sociedad que ustedes han definido, cuánto es el impuesto a la renta, esa tasa es lo que van a poner acá. Por eso dice este ejemplo, la tasa de impuesto a la renta a la que está sujeto el tipo de sociedad que asumiría el proyecto es 28% o 30% o 10%, dependiendo del régimen tributario de la sociedad que va a tener el negocio o el proyecto. Aquí se está suponiendo, tasa impuesto a la renta 28%. Y luego, como de los 25.000, solamente los socios aportan 12.000, falta 13.000. ¿Quién no va a aportar eso? El financiamiento externo. Concretamente, una caja municipal, un banco. Eso ya lo trataron en el financiamiento. Ahí han visto cuánto aportan los socios y cuánto van a gestionar como financiamiento con tal entidad. Ya hicieron un cuadro de cronograma de pagos inclusive, y para esa información ustedes han tomado conocimiento de una tasa de interés. Muy bien, aquí se dice lo mismo. La tasa de interés anual efectiva del préstamo es 25%. Aquí hay una distinción muy importante entre lo que es tasa efectiva y tasa nominal. Por eso no nos vamos a hacer ningún problema. Vamos a suponer que esa es una tasa de 25%, que ustedes lo pueden dividir entre 12, entre lo que ustedes quieran. Es una tasa común, así se está asumiendo. Técnicamente no es correcto, pero no hay que... Eso se aclarará después en otro curso. Ahora no. Muy bien, entonces esa es toda la información que se requiere. La pregunta es, ¿ustedes conocen esta información para calcular la tasa de descuento de su proyecto? La respuesta es sí. Entonces lo que queda a continuación es sencillamente cómo se va a calcular esa tasa de descuento o costo promedio ponderado de capital. Porque lo necesitamos para poder evaluar el proyecto. Eso es todo. Muy bien, entonces aquí nos pide calcular e interpretar el costo promedio ponderado del capital o tasa de descuento, o también con el nombre de costo de capital. Costo de capital. Lo vamos a ver en la interpretación por qué a veces conviene un nombre o conviene otro nombre. Pero los tres están diciendo lo mismo. Está como si, por ejemplo, se le pide que definan a dos personas, una está al lado izquierdo y la otra está al lado derecho, y el objeto que quieren definir está en el centro.
La que está en el derecho, de acuerdo a lo que observa y ve, dará una definición. La que está en la izquierda, de acuerdo a lo que puede observar de ese lado, también dará una opinión, una definición. Pero ambos están tratando de lo mismo. Eso es lo que ocurre con estos nombres. Bueno, lo que se tiene que hacer para calcular este costo promedio ponderado del capital es sencillamente hacer este cuadrito que está sombreado. ¿Cuántas columnas tiene? 5 columnas. ¿Cuántas filas? 4 filas. Vamos a ver la primera columna y primera columna y segunda columna. Esta primera columna y segunda columna no es otra cosa que el cuadro de financiamiento. Si ustedes recuerdan, cuando se ha hecho el financiamiento, se ha tenido que tener este cuadrito donde se aclara cuánto aportan los socios, 12.000, cuánto es el préstamo, 13.000, y cuánto es el dinero que se necesita, 25.000. ¿Y por qué se necesita 25.000? Porque el proyecto necesita invertir en esa cantidad monetaria. Por lo tanto, las dos columnas de este cuadro ya se conocen. No es nada nuevo. Columna, ¿qué dice la tercera columna? Su nombre es peso o ponderación o participación y está escrito como porcentaje. ¿Qué significa estos porcentajes que se han calculado? Muy bien, es un cálculo elemental que dice, lo que aportan los socios es 12.000 soles. Yo quiero saber porcentualmente qué porcentaje es con respecto a los 25.000. Está aportando 12.000 de 50.000, pero quiero saber qué porcentaje es. La respuesta es 48%. ¿Qué se tiene para calcular? Bueno, se diría, ¿cuánto es 12.000 soles de 25.000? ¿O qué porcentaje es 12.000 soles de 25.000? ¿Esa pregunta le suena? Viene desde la primaria. Vamos a calcular un simple porcentaje acá. ¿Qué porcentaje es 13.000 soles de 25.000? La respuesta, 52%. Y como la suma monetaria da 25.000, así las sumas porcentuales debe dar 100. Ya se descifró la tercera columna. ¿Hay alguna duda? Por favor, indiquen. Eso significa la columna peso, participación o ponderación. ¿Por qué se está ponderando? Porque cada fuente, estas son las fuentes de recursos financieros o fuente de financiamiento, tiene un costo diferente. Entonces se va a ponderar el costo por el aporte que está haciendo cada fuente. Por eso se saca este peso. Entonces acá podemos ver que casi el aporte de ambos está cerca, uno 48% y el otro 52%. Nos pasamos a la cuarta columna. La cuarta columna está representa los costos o costes de los financiamientos. Quiere decir que este proyecto, todo proyecto, está asumiendo dos costos. Un costo de lo que aportan los socios y otro costo de parte de la entidad financiera por el préstamo. ¿Cuánto es el costo del aporte de los socios? Ya lo aclaramos, que cada socio, en general todos, le dan un valor a su capital de 30%. Aquí hay un asterisco que dice, es el costo de oportunidad del capital de los socios.
Y en cuanto al costo del financiamiento, se tiene que hacer un ajuste. Ustedes toman, por ejemplo, aquí en su proyecto fue 25% o cualquier porcentaje, el financiamiento que cobra la entidad financiera. Muy bien, el ajuste es el que está aquí a pie. Se va a multiplicar esa tasa por 1 menos la tasa de impuesto a la renta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El 25% en forma decimal 0.25 por 1 menos 0.28, que es la tasa de impuesto a la renta, de acuerdo a la información. Y este es el costo del préstamo. Ahí lo tenemos. Hacemos la operación, multiplicamos y sale 18%. Ese es el 18% que se tiene que ubicar aquí. Ahora ya llegamos a la columna 4, nos falta la última. Para calcular la última es el resultado de un producto. ¿Qué producto? El costo del financiamiento de cada fuente. Por ejemplo, el costo de financiamiento de los socios, 30%, por el peso o la participación con que están interviniendo. 30% por 48% es 14.40%. Y luego hacemos lo mismo, el costo del financiamiento con el banco por el peso de lo que están aportando, 52%, y nos sale 9.36%. Una vez que tenemos eso, lo único que tenemos es sumar. Sumamos y obtenemos 23.76%. Este es una tasa ponderada. Este es un promedio ponderado. Por eso se llama costo promedio ponderado de capital, o también tasa de descuento. Ya se calculó la tasa que se va a utilizar para calcular la rentabilidad del proyecto. Esta tasa se va a aplicar a los flujos de caja que se ha calculado con el flujo de caja económico financiero. Entonces, el flujo de caja económico financiero nos va a dar los flujos, y con esta tasa esos flujos los vamos a actualizar, vamos a hacer operaciones para determinar si el proyecto es rentable o no. ¿Y por qué los flujos del flujo de caja económico financiero? Porque esas cifras son todas las que resumen todo el proyecto en cuanto a ingresos, costos y gastos. Y por lo tanto, esas son las cifras que se tienen que operar para, haciendo los cálculos, determinar si el proyecto es rentable o no. Muy bien, he concluido. ¿Alguna pregunta que se tenga que efectuar sobre el cálculo de tasa de descuento? Me olvidaba la parte de la interpretación. ¿Qué significa 23.76%? La primera pregunta, ¿es un costo o es un ingreso para la empresa? La respuesta es un costo. ¿Costo de qué? ¿De mercaderías? No, costo de financiamiento, porque se está financiando con socios y se está financiando con préstamos. Está contrayendo costo de financiamiento. Por lo tanto, el 23.76% viene a significar una tasa de financiamiento del capital que ha asumido el proyecto. Entonces, si este es el costo de financiamiento, lo que rinde el proyecto debe ser mayor a este costo. Porque, por ejemplo, supongamos que lo que rinde el proyecto es porcentualmente un 15%, entonces tendríamos que el proyecto va a rendir 15% de rentabilidad, pero el costo de financiamiento del proyecto es 23.76%, mayor a 15%, por lo tanto ese proyecto se descarta, no es rentable. Es como si dijéramos, vamos a ponerlo a otro plano, una persona natural
quiere instalar un negocio pequeño y se va al banco porque le falta dinero, se va al banco y gestiona 5.000 soles. Y la tasa que le van a cobrar en un año es 40%. Por consiguiente, el dinero que lleva para su negocio tiene un costo de 40%. No vamos a tomar en cuenta su costo de su capital de él solamente, para que vean ustedes, solamente el financiamiento del banco, en este caso, del cuadro del préstamo. Por lo tanto, ¿cuánto es el costo que está asumiendo para poder implementar su negocio? 40% al año. Ahora, supongamos que ya tenemos la información de cuánto le va a rendir su negocio al año. Voy a poner dos alternativas. Supongamos que su negocio, hecho los cálculos, le va a dar un rendimiento anual, primero, de 20%. Alternativa A. Alternativa B, 50%. ¿Cuál de las dos alternativas significaría que esta persona natural estaría encaminado bien con su negocio? ¿Tener un rendimiento de 20% o tener un rendimiento de 50%? Opiniones. Bueno, no está claro, voy a definirlo de otra manera. Juan se va al banco, presta 5.000 soles, le cobran 40%. Se va con los 5.000 soles, inmediatamente él no aporta ni un sol, nada, solamente está trabajando con el préstamo. Entonces él tiene ya en sus manos 5.000 soles, pero tiene un costo de 40%. Se mete a hacer su negocio y su negocio le rinde, sí obtiene utilidades, pero su rendimiento es solamente 20%. Él gana 20%, pero él tiene que pagar al banco 40%. ¿Es realmente un buen negocio? No, profesor. La respuesta es no, pues, porque él está cargando con un costo de capital de 40%. Y cuando va a hacer el negocio, obtiene utilidades, pero sus utilidades no son suficientes, solamente calculando como tasa, su utilidad es 20%. Va a tener problemas porque con esas utilidades y lo que pueda generar no va a poder ir cubriendo el costo que ha asumido con el banco. Entonces, ¿qué es lo que tiene que buscar Juan? Que con sus 5.000 se tenga que meter en negocios en que le rindan más que el 40%. Esa es la lógica. Porque ya tiene un costo de 40%, entonces toda inversión en que se mete, en todo proyecto que se meta, debe rendirle 41% siquiera, 45%, 50, 60, 70, 80, lo que sea, pero no menos de 40%. Ese es el significado de esta tasa 23.76%, que el proyecto está asumiendo un costo de capital de 23.76%. Entonces la inversión que vamos a calcular, la rentabilidad que vamos a calcular para el proyecto, debe ser mayor que 23.76% para que el proyecto sea rentable, igual que en el caso de Juan. Con una rentabilidad de 20%, ese proyecto en que se ha metido Juan no le rinde, no es conveniente, debe salir, debe meterse a otro proyecto buscando que la rentabilidad sea mayor que 40%. Aquí se va a buscar que la rentabilidad del proyecto sea mayor que 23.76%, porque este es el costo de capital. Esa es la interpretación que le tienen que dar ustedes a la tasa que encuentren. Pero justamente porque este es el costo, esta tasa es la que se va a utilizar para actualizar los flujos económicos financieros. Y de esa manera vamos a ver si soporta esa tasa y arroja rentabilidad. Entonces se dirá que el proyecto es rentable.
Bueno, para eso es la explicación que a continuación va a venir. Muy bien, entonces hemos terminado con esta parte. Ya se hizo el cálculo mecánico e hice la interpretación lo máximo que se pueda para poder esclarecer cuál es el sentido de esta tasa. Por eso que esta tasa se va a comparar, voy a hacer un adelanto aquí, esta tasa que lo estamos reconociendo como tasa de descuento o costo promedio ponderado del capital, lo vamos a comparar con la famosa TIR, tasa interna de retorno del proyecto. Uno refleja el costo del proyecto y la TIR refleja la rentabilidad. Ambos están expresados en términos porcentuales. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, vamos a ver, esto tenemos el costo de este proyecto es 23.76%. Y si la TIR del proyecto, vamos a suponer de este proyecto, cuando se vaya a calcular, resulta una TIR de 35%, entonces el proyecto es rentable. ¿Por qué? Los alumnos que no escucharon la interpretación que he hecho anteriormente van a decir, pero ¿por qué? Mecánicamente van a sujetarse a lo mecánico. ¿Cuál es lo mecánico? Que cuando la TIR es mayor que el costo promedio ponderado del capital o tasa de descuento, cuando es mayor, automáticamente el proyecto es rentable. Esa es la figura mecánica, la parte mecánica. Que cuando la TIR es mayor que el costo promedio ponderado del capital, 35% mayor que 23.76%, el proyecto es rentable. Pero de ahí no van para más. Cuando le preguntan, ¿y por qué es rentable? Una explicación de por qué es rentable. A lo que ustedes tienen que llegar es a lo siguiente, porque la TIR es el rendimiento que rinde el proyecto. Es la rentabilidad. La rentabilidad del proyecto es 35%. Y el costo que tiene el proyecto en su financiamiento total, porque este financiamiento de socios es total, están los 25.000 financiados, representa un costo de 23.76%. Entonces la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de su financiamiento del proyecto. Por lo tanto, por eso es rentable. Porque si aquí fuera 15%, entonces diríamos lo que rinde el proyecto es menor al costo de financiamiento del proyecto, entonces no es rentable. Bien, bueno, eso es lo que se tiene que tratar a continuación, después de su recreo. Estaremos tocando justamente cómo es que vamos a evaluar el proyecto de inversión. Muy bien, ¿no? Si hubiera alguna pregunta. Bueno, hay una asistencia, Carlos Luna Martínez. Muy bien, entonces nos estamos viendo después de su recreo.